Perfecto. ¿Qué es la resistencia? Presión. Una definición sería poscarga, sí es cierto. Bueno, estándar. ¿Qué más? Presión. La presión que ejerce en las paredes de los vasos. No la pared de los vasos, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos, no las paredes de los vasos. Porque acuérdese que va pasando un líquido y el líquido es un fluido y el fluido tiende a ocupar todo el espacio disponible por física. Igual que los gases. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de los gases? Tuvieron que haberlo visto en química médica. La temperatura en los fluidos y la presión influyen en los fluidos y los fluidos tienden a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, la resistencia vascular periférica tiene que ver con el diámetro ¿de quién? De los vasos. Y pues es uno de los determinantes de la presión arterial. ¿Y dónde se define la resistencia vascular periférica? O sea, ¿dónde está la resistencia vascular periférica en el cuerpo? ¿Pero en qué parte de las arterias? ¿Todas las arterias son resistencia vascular periférica? De hecho, todas las arterias tienen resistencia vascular periférica, pero unas más que otras. Pero la resistencia vascular periférica en el cuerpo, digamos, se regula estrictamente es gracias a las arteriolas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un vaso sanguíneo como la aorta, que tiene este calibre, haga vasoconstricción, ¿cierto? ¿O ustedes se imaginaban que la aorta hacía vasoconstricción? ¿Por qué no? Porque es un vaso de gran calibre. Si usted hace vasoconstricción con esto, hace una hipoperfusión muy grande. Y lo otro es que físicamente no puede, porque es que es tan grande que sus fibras, o sea, hay una desproporción entre el vaso y la cantidad de fibras de músculo liso que tiene. Entonces, la cantidad de fibras de músculo liso que tiene no le da para colapsar el vaso completamente. Pero sí le da para qué, para aumentar el tono. Entonces se puede poner un poquito más rígido. ¿Listo? Entonces está en las arteriolas. Y es en las arteriolas donde se regula la resistencia vascular periférica. O sea, acá es donde actúan todos los estímulos para regular la resistencia vascular periférica. ¿Cómo se incrementa la resistencia vascular periférica? ¿Cómo hago? Pues sí, pero ¿cómo? Que así como yo le pregunté acá que cómo hacía para incrementar el volumen sistólico, ¿cómo hago para elevar la presión arterial? Ya. Pero a expensas de la resistencia vascular periférica. Una pregunta. La resistencia vascular periférica, la presión arterial es mayor cuando vasodilato o cuando hago vasoconstricción. Listo, entonces vasoconstricción es igual a elevación de la resistencia, ¿cierto? Que es igual a la elevación de quién. Listo, entonces ahora sí la pregunta, ¿cómo hago para elevar la resistencia vascular periférica? En frío. De temperatura extrema. Vasoconstricción. Sí. Técnicamente la disminución de la temperatura hace una vasoconstricción. Lo pueden ver, por ejemplo, en el fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿Han visto el fenómeno de Raynaud alguna vez? ¿O lo han escuchado? ¿Les tiene que sonar de algún lado? Fenómeno de Raynaud. Paciente que, por ejemplo, vive acá en Cúcuta y sube a Pamplona y almuerza ahí en el parque central de Pamplona y va y se lava las manos. Se lava las manos y a los 30 segundos siente un dolor intenso en ambas manos, se mira y de aquí hacia arriba están morados los dedos. Es una vasoconstricción refleja de sus vasos sanguíneos al frío intenso y hace una vasoconstricción tan fuerte que entra en isquemia en los dedos. La manera de revertirla es calentándolos. ¿Y eso por qué cree que sucede? Porque eleva la resistencia vascular periférica en esos pequeños vasos por la temperatura, por disminución de la temperatura. Entonces el primero sería disminución de la temperatura.
El renal, el sistema renal que utiliza. En la época de guerra de la Unión Soviética, que se enfrentaban en estas regiones frías de Rusia, soldados que venían de otros países que no estaban preparados y no se abrigaban lo suficiente, tenían isquemia y necrosis del cartílago de la oreja y algunos de la nariz y algunos también de las falanges distales, porque no iban preparados para el frío y hacían una vasoconstricción tan intensa en estas zonas que son tan superficiales y mal irrigadas que se necrosaban. Y eso producto de una vasoconstricción. Y eso se le va ahí la resistencia vascular periférica. Pero todo esto dentro de ciertos rangos. Si usted ya sobrepasa el límite de adaptación del cuerpo, pues ya se tira el mecanismo. ¿Qué otra cosa? ¿Esa es la única manera? La constricción completa del cuerpo. ¿La qué? La constricción completa del cuerpo. ¿Cómo así? Una persona que haya caído en cemento o que esté bajo tierra. Pues sí, bueno, técnicamente. ¿Pero por qué mecanismo? Ahí habrían varios, ¿no? Podría ser el estrés, el miedo. Entonces la profesión la ¿usted no dijo que lo tiene en un vasoconstrictor? Ahí está. La hiperoxia. La hiperoxia. ¿Qué otra cosa? Hipovolemia. Hipervolemia. El simpático por medio de qué receptores. No, por medio de qué receptores. En el corazón son receptores ¿qué? Yo ya se lo he dicho. Beta. Si estamos hablando acá del salbutamol y le tiene que ir un beta-adrenérgico y el beta-adrenérgico eleva la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué receptores adrenérgicos hay en el corazón? Pues beta. Y a nivel de vasos sanguíneos, alfa. La adrenalina tiene más acción beta que alfa. Y la noradrenalina tiene más acción alfa que beta. Por eso en los esquemas de reanimación de la AJA ustedes ven que usan es que adrenalina. Por eso cuando ven Grey's Anatomy, en vez de estar parándole bolas que si se comen entre ellos, que el neurocirujano con esta, que el cardiólogo con esta, que sí, que no sé qué, párenle bolas a eso. Y se van a dar cuenta que ellos de una vez cuando entran en reanimación, a todo mundo desfibrilan y a todo mundo le ponen adrenalina. Y es adrenalina, ¿no se habían preguntado por qué era adrenalina y no adrenalina? Es por eso. Porque la adrenalina, o sea, técnicamente esta podría también, pero es la más eficiente. No, no es eficiente. Y si es para cuestiones de subir la presión arterial, ¿cuál usaría? Noradrenalina. Esta. Claro que también a veces usan la dobutamina. Dobutamina. Son parecidos, tienen este efecto de elevar la presión arterial. Si el paciente está en paro cardíaco, usted usa más adrenalina. Usted usa adrenalina. Si el paciente no está en paro cardíaco, pero está hipotenso, pues usted usa estos, que son estimulantes alfa, que elevan la resistencia vascular periférica en arteriolas y pues elevan la presión, y al elevar la presión mejora la perfusión. ¿Sí? Porque si se baja la presión arterial, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de que se baje la presión arterial? Disminuye la frecuencia cardíaca. No metamos frecuencia cardíaca, solo presión arterial. ¿Qué pasa si bajo la presión arterial? ¿Cuál es el problema de eso? Hipoxia, hipoperfusión. O sea, imaginen una manguera que usted le abre muy poquito la llave y quiere regar las plantas con eso. ¿Llega sangre a la planta? ¿Llega agua a la planta? No llega. Pero usted ve que corre un chorrito muy pequeño y usted quiere que de pronto llegue más rápido. Usted le pone el dedo a la manguera y nota que llega con mucha más fuerza. Sería una analogía de eso. Básicamente, si usted vasodilata mucho, hay una pérdida de tono de los vasos sanguíneos
no llega la sangre con la suficiente fuerza, con la suficiente presión a los órganos. Entonces entraría en una hipoperfusión y esto sería fatal a nivel cardíaco, renal y cerebral, bueno, todos los demás, pero esto sería lo más sensible. Entonces ese sería el problema. Por eso cuando se tiene el paciente hipotenso, sobre todo los que están ya presión arterial sistólica por debajo de 90 y presión arterial diastólica por debajo como que 50 o 60, digamos que así. Pero sobre todo con la sistólica, pues digamos ya uno tiene que estar mirando cómo le eleva la presión a ese paciente. Si es porque está deshidratado, ¿qué tiene que hacer? Reponerle líquido, porque el problema de él no sería la resistencia vascular periférica, sería de qué? De que no tiene líquido, ¿sí? Entonces la resistencia vascular en él puede estar bien, pero es que no tiene líquido que circule, entonces la presión va a ser mínima. Entonces le pone líquido. Y si el problema no es deshidratación, sino de una sepsis, y la sepsis me ocasiona una vasodilatación generalizada, ¿qué va a tener? El problema va a ser de qué. Entonces habría que usar ¿cuáles? Estos. Listo. ¿Sí vamos entendiendo o no? Eso es lo que hay que entender de esos capítulos, no tanto las fórmulas. Bueno. Esta es la fórmula que me interesa que se aprenda. Bueno, entonces, ya entendiendo eso, ¿qué más falta acá? Hipovolemia. Hipovolemia creo que ya estaba. No, pero estamos hablando de resistencia vascular periférica. Y bueno, sí, técnicamente cuando hay una hipovolemia se llama la resistencia vascular periférica. Pero creo que habíamos agregado hipovolemia por ahí. Pero el... Era el otro. Ajá. La hipovolemia porque genera aumento de la resistencia vascular periférica. Pero es como el ejemplo que estaba dando ahorita. ¿Sí es verdad que la hipovolemia aumenta la resistencia vascular periférica o no? Sí, porque al no haber volumen de sangre, pues obviamente el vaso tiende a consumirse para solventar. Como un mecanismo compensatorio. Entonces, él tiene razón. Si baja la volemia, el cuerpo, como no puede reponerla inmediatamente porque el cuerpo no puede crear agua de la nada, la forma en que hace es aumentar la resistencia vascular periférica para que esa poca sangre que queda llegue con más presión. ¿Y eso no lo hace por el sistema renal? Demora mucho. Demora. Pero sí lo hace por el A largo plazo. Cuando hagamos renina, angiotensina, aldosterona, se van a dar cuenta que él va a demorar. Él demora. ¿Qué es lo más rápido cuando el paciente se está deshidratando ya ahorita? Por ejemplo, o se está deshidratando o tiene una hemorragia, modificación de resistencia vascular periférica. Porque es que esto no demora nada. O sea, esto es ya. Pero el eje sí, porque el eje tiene que censarlo el riñón, producir la renina, liberarla, ¿sí? La renina transformarse en angiotensina 1, luego en angiotensina 2, y luego la angiotensina 2, todos los efectos, y luego producir aldosterona. Eso va a demorar un rato. Mientras que esto es ya. Entonces, un paciente que tenga, por ejemplo, ahorita un accidente de tránsito, tiene un sangrado, tiende a elevarse la resistencia vascular periférica. Pero si ya ha sangrado mucho, usted lo van a encontrar hipotenso. El próximo detonante por la nicotina, Estimulaciones. porque libera la catecolamina y la liberación de la adrenalina. Bueno, hay varias cosas con eso cuando veamos, porque si usted mira, los receptores nicotínicos pertenecen ¿a quién? ¿Al simpático o al parasimpático? Al parasimpático. Y técnicamente la estimulación parasimpática que debería ocasionar. Realmente el parasimpático no tiene injerencia sobre los vasos sanguíneos. La vasodilatación o vasoconstricción está medida exclusivamente por el sistema simpático. No sé si lo sabían. Uno se imagina que el parasimpático tiene inervación sobre vasos sanguíneos y uno vasodilata y otro vasoconstriñe, pero no. En los vasos sanguíneos casi
no hay estimulación parasimpática, toda viene por el simpático. Entonces, si usted le sube el volumen al simpático, aumenta resistencia, y si le baja el volumen al simpático, disminuye resistencia y vasodilata, así de sencillo. La estimulación nicotínica, la nicotina es un estimulante, y el problema de la nicotina no es tanto en los vasos sanguíneos, sino que estimula a nivel cerebral los receptores nicotínicos en el cerebro, y eso hace que, digamos, aumente la liberación de algunas sustancias serotoninérgicas, entre ellas la dopamina, pero la dopamina pertenece a este sistema. ¿En qué parte del cerebro se regula la respiración cerebral? No, es que O sea, la nicotina haría que esto demore más a nivel cerebral e incluso puede pasar a circulación. Entonces, de esa manera pudiera. Sí. Bueno, y sí, la nicotina es un estimulante, pero técnicamente tiene que actuar sobre los receptores nicotínicos, y los receptores nicotínicos pertenecen al parasimpático. Y los muscarínicos también. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se trata de tomar alcohol como publicidad? ¿Qué pasa? Que hagan hipovolemia. Acá está. Pero, o sea, la alcohol bastante. Hipovolemia, sea por deshidratación o por hemorragia o por lo que sea. Vómito, diarrea. ¿Qué más? No sé qué más. Hipertensión. Sí, pero sería patológica, pero la hipertensión arterial más que por esto, porque haya vasoconstricción, es porque el vaso se pone rígido, aterosclerótico, con placas y calcificado. Entonces casi no se expande. Es más que todo por eso. ¿Qué más? Sí, el hipertiroidismo se ha visto que también puede tener injerencias sobre la hormona tiroidea, sobre la resistencia vascular periférica, pero más sobre el corazón. ¿Cómo? ¿Hay afecciones renales o ya parte primeramente que están en la angiotensina que se afecta la hipertensión? Renales sería angiotensina. Claro que la angiotensina no la produce la renina. La produce la renina que va a actuar sobre el angiotensinógeno, etc. Pero la angiotensina, específicamente la angiotensina 2, ¿por qué la angiotensina 1 no? ¿Cómo es la pregunta? Respóndame primero esta. ¿Por qué la angiotensina 1 no ocasiona esto? ¿Por qué qué? ¿Por qué? La dosis. Ah, la 2. Que la 2 es más potente, sí es cierto, pero no explica completamente por qué. La 1 tiene otra función. ¿La 1 tiene qué? Otra función. ¿Y por qué se llama angiotensina? No sé. Porque Si no se está llama activa. angiotensina, ¿ustedes qué? Aumenta la tensión. Pero ¿por qué la angiotensina 1 no ocasiona esto y la angiotensina 2 sí? Porque la 2 es más rápida. La 2 es más rápida. Dígala. Porque la vida media de la angiotensina 1 es muy cortica. Básicamente se produce y de una vez pasa a circulación donde pulmonar. Aunque ya viste que en realidad en otras partes también se puede convertir en angiotensina 2. Y esta sí tiene una vida media mucho más estable. Entonces los efectos de la presión arterial dependen de la angiotensina 2. Por eso es que los medicamentos que ustedes ven como enalapril o captopril o lisinopril o el que quieran de estos son IECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para evitar que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, porque los efectos de la presión arterial están mediados por esto. Y si no quieren usar estos porque producen tos, algunos pueden usar ARA2, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los ARA2? Los sartán, valsartán, el telmisartán. ¿Cuál es la dosis de este? ¿Qué significa esto?
No, profe. Ahí está. Activadores, ¿cómo entendés? Antagonistas, receptores, angiotensina 2. Apréndanselo, ¿sí? Les va a servir mucho. Muchachos, de una vez, esto y esto no se pueden combinar, o es uno o es otro. Si usted ve un paciente, un familiar de ustedes que dice, uy, ese médico sí es una chimba, con el que yo iba antes me tenía solo uno de estos, pero ahora con el doctor que fui, me colocó este también. Ese médico sí no le había formular, eso es un berraco. ¿Sí? ¿Noche? Que eleva completamente, disminuye completamente esto y incrementa la mortalidad del paciente. No se le puede inhibir completamente el eje, porque el eje es un mecanismo de supervivencia. Lo que pasa es que en condiciones patológicas se sigue exacerbando. Entonces, o este o este. ¿Listo? Entonces, por eso llaman así, antagonistas receptores de angiotensina. Se posan sobre los receptores de angiotensina a nivel periférico. Y hay otro también. Ellos no impiden que se forme la angiotensina 2, ellos no lo impiden. Esto sí. Ellos lo que hacen es que se forma angiotensina 2, la angiotensina 2 llega y no se puede pegar a los receptores a nivel periférico. Entonces, no puede actuar. Y el riñón elimina el exceso cuando ya cumple su vida media. Y hay muchísimos más usados en hipertensión arterial, pero para ese momento solo estos. Y entonces, pues, eso. La angiotensina, pues, eleva la resistencia vascular periférica. Bueno, digamos que hasta ahí. Esa es la introducción a estos capítulos. Esta solamente es la introducción. El otro semestre, los que se queden conmigo a ver fisiología 2, profundizamos más en esto. Yo pensé que eso era algo. No, fisiología 2, ¿no quieres ver? No, fisiología, Entonces hay cosas buenas para que le pasen cosas malas. Eso tienen que Profe, ver. ahí tiene que pato. No, eso es como volver. Somos Eso es tranquilos. como volver con un ex, con una ex. Pero que te ya- pillas así cuando uno siempre vuelve a volver. No. Bueno, entonces ahora sí, iniciando en el capítulo, ¿cuáles son las funciones básicas de la circulación? Transporte de nutrientes, oxígeno y de desechos. Hormonas, ¿sí? Transporte de nutrientes, ¿cuáles? Glucosa. ATP, aminoácidos. Nutrientes, entonces, primero, oxígeno. Segundo, glucosa. Aminoácidos, Electrolitos. ¿sí? Electrolitos. ¿Se consideran No técnicamente, o sea, no son usados directamente para producir energía, pero son usados para mantenerle las funciones metabólicas como tal de la célula, ¿sí? Despolarización, todo lo demás. Entonces, pues lo incluyo aquí porque no me encaja en los otros, o sea, como desecho no está. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Desechos. No, acá no nutrientes. ¿Hay algo más? Sí, pues hay ácidos grasos. Hay ácidos grasos. Y bueno, creo que eso sería. Desechos. CO2. Desechos nitrogenados. Urea. Desechos nitrogenados. Ahí entraría sí, la urea, ¿sí? La urea y todos los productos derivados de ella. Son varios, no son. ¿Qué más? La creatinina, que es un metabolito de la parte muscular. La creatinina, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? Cuando están en ayuno, cuerpos cetónicos. Cuando estoy en condiciones de hipoxia, ácido láctico. El ácido úrico también entraría. Diferentes ácidos que se producen en la parte metabólica.
¿Y hormonas? Tiroideas, T3, T4. ¿Qué más? Insulina, glucagón. Y si la insulina me la coloco inyectada subcutánea, también exactamente la misma vaina. LCH, FH. ¿Cómo? Hormonas hipotalámicas, hipofisiarias, La vasopresina. hormonas hipofisiarias, vasopresina, hormona antidiurética, aldosterona, angiotensina, bueno, todo lo que sea transporte, ¿de qué tipo? Endocrino. Ahí entran las hormonas sexuales. ¿Hormonas qué? Sexuales. Sí. Todo lo que sea endocrino entra acá. Todo lo que sea endocrino entra ahí. Acuérdense que la definición de transporte endocrino ¿qué es? La circulación sanguínea. Actúan en regiones muy lejanas donde se están produciendo. Listo. ¿Cuántos tipos de circulación hay? ¿Cuáles son? Sistémica y pulmonar. Le estoy resumiendo lo que está el capítulo, ¿no? La linfática no contaría. Sistémica y pulmonar. ¿Cómo? La linfática. ¿La qué? Linfática. Es otra parte, porque la linfática no tiene que ver con la sangre ya como tal, pero transportas linfa, que ya después hablaremos de eso. ¿Cuál es la diferencia entre sistémica y pulmonar? Ahorita que están los pulmones. La presión con la que circulan. Pues la sistémica es la que va a la circulación general. Pues pulmones. ¿Cuál maneja más presión? Más presión. Más presión. Menos presión. ¿Cuánto es la presión acá? Promedio. 100. Más o menos oscila más de 100 la sistólica. ¿Sí? Más de 100 la sistólica. Y la diastólica normalmente más de 60. Un promedio. ¿Y acá? ¿Cuánto? 5, 6, más o menos a 10 milímetros de mercurio. Eso explica por qué el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa que el derecho, ¿no? Bueno, ¿qué otra diferencia? Pues esta es una circulación mucho más amplia, con mayor resistencia vascular periférica, que tiene que irrigar más órganos. Esta pues es una circulación un poco más corta. Esta lleva sangre que Oxigenada. esta lleva más CO2 hasta el momento en que se oxigena pues en pulmones y ahí sí pasa, pero la mayor parte del tiempo está llevando dióxido de carbono, está cargada de dióxido de carbono. La cantidad de porcentaje de volumen. Eso también lo Ah, 80%. Pues técnicamente el volumen vendría siendo el mismo que el ventrículo izquierdo si ustedes se ponen a pensar, porque es que el ventrículo izquierdo eyecta lo que le llega del derecho. sí. Entonces en cuanto a eso no, Sí. no, si uno se pone a ver la fracción de lo que eyecta, claro, usted me va a decir, pero si este tiene más fuerza, ¿cómo me va a decir que eyecta lo mismo? Claro, este tiene más fuerza que este, pero es que este tiene menos resistencia. Claro. Una es por otra. Entonces, acá la presión pulmonar se puede incrementar o no. Sí, sobre todo en situaciones patológicas, acá no hay tanto fisiológico. Si esto se incrementa, realmente es más en contextos patológicos como cuál. Entusiasmo. ¿Quién dijo hipertensión pulmonar? Pues claro, pero Por eso después le dije, Si eso es. ¿Quién fue? Papá Piala. ¿pero por qué patología?
La patología se llama hipertensión pulmonar. La patología no es como lo sintomático, lo general, pero la hipertensión pulmonar tiene que tener una base, una causa. Como el paciente que le llega a usted con fiebre y usted coloca el diagnóstico de fiebre. ¿Pero por qué? EPOC. El EPOC. Este casi que el rey, o sea, como yo diría como 80%, más o menos 85%, sería por esto. Enfermedades pulmonares intersticiales, EPIT. Lo que más el EPOC que el EPIT. Algunos pacientes que han sido asmáticos mal controlados toda la vida. ¿Sí? Que el asma pasa de los bronquios, pero es que es la hipoxia crónica lo que termina elevando la presión pulmonar por mecanismos fisiopatológicos más complejos. Trombos. Pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, los trombos se alojan, así hagan de cuenta, esta es la arteria pulmonar y los trombos se van alojando acá con el tiempo. Esta zona casi no sufre de adenomas porque la presión arterial es muy bajita, por lo tanto no hay casi lesión endotelial. Es que la lesión endotelial es lo que me ocasiona la aterosclerosis. Como esta zona maneja presiones bajitas, pero no tanto. Pero sí, los trombos, pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar no fueron tratados, esos trombos quedaron acá y ahí quedan, ¿sí? Cementados ahí. Y cuando hacen trombosis crónica se van pegando acá y esto incrementa la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular del vaso, más que por vasoconstricción, es porque disminuye el flujo, como si usted le pusiera el dedo a la manguera. Entonces los trombos, todo eso incrementa la presión pulmonar. ¿Cómo se trata? Con inhibidores de la fosfodiesterasa, como cuáles. Uno que van a conocer ustedes mucho cuando sean viejitos. El finasteride, dutasteride, todos estos, mejor dicho, Viagra. Sí. El sildenafil, pues realmente todos estos que son primos del sildenafil, entonces esto actúa, tiene, digamos, un efecto más sobre la parte venosa y disminuye esa resistencia, o sea, como que vasodilata un poquito y mejora. Pero así como tienen este efecto acá, tienen este efecto a nivel de la parte de los cuerpos cavernosos, ocasionando que erecciones no controladas. Tanto es así que el paciente puede progresar a un priapismo. ¿Y qué es un priapismo? Una erección sostenida así. Erección sostenida, dolorosa, que no se puede controlar, ¿sí? Esto termina llevándolo a urgencias. En la primera o la segunda ronda contento, pero ya después cuando ve que esa vaina no baja, no baja, y esa vaina se pone morada, ahí sí corre. ¿Eso cómo se trata? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que se trata el priapismo? Drenaje. No es el... No, porque por más Pero drenaje. Él no está hablando de ese tipo de drenaje. ¿En serio? Él no está hablando de ese tipo de drenaje. Sí. De pronto al inicio pueden que por lógica dicen, no, pues erección, pues toca bajarla. No, Y la manera fisiológica de bajarla, pues ya saben cuál es. Pero ven que no baja de manera fisiológica. ¿algún más? Con todo lo que usted hace. Creo que si le hace masaje no va a... Tiene más. No, porque esto no es por músculo. Uy, venga. ¿Cómo funciona la erección? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona la erección? Es entre simpática y parasimpática. No, espera. El llenado de los cuerpos cavernosos causa de la sangre. Entonces, músculo ahí. Eso es hidráulico. Entonces lo que hay que hacer es
aumentar esa fuerza hidráulica, drenar la sangre. Drenar la sangre. Entonces, llega y le coloca Una inyección y sangre para Normalmente eso lo hace urología. Entonces entra Lo y pues canalizan aquí. extraen esa sangre que está Le sacan las circulando tripas. O sea, le agarran Le sacan tu. para que la sangre. ¿Listo? Ay, que me llegue un gato de... Entonces, no creo. Hace como 2 años, llegó acá al MEOS como 16 pelados de un colegio. Porque uno de ellos le sacó al abuelito un blister de... Entonces usted se cree que el colegio es loco. Y... pero en mi tiempo hacíamos era la empanada, ¿no? Lo máximo que hacíamos, el bolso al revés. O echábamos los ladrillos y cosas así. Pero esos pelados se retaron, ¿sí? A tomar el sildenafil, y pues han sabido llegar acá porque pues, no lo necesitaban, era un medicamento que no necesitaban y ocasiona el priapismo. No quiere decir que si ahorita cualquiera de nosotros va y se toma un sildenafil le va a pasar eso, no necesariamente. Es más un efecto del medicamento y depende mucho de la dosis y depende mucho del paciente. Pero como un paciente jóvenes que no lo necesitaban, ¿no? Pues llegaron así con esos efectos, todos no, mejor dicho, no se pueden mover porque eso estaba ahí. ¿Listo? Y pues eran varios de esos los que estaban así. ¿Y para el dolor que se le da? ¿O solo Lo que quiera darle para el dolor está bien, ¿sí? Está bien. Pero normalmente cuando drena ya descanso. Entonces, bueno, esto puede incrementar la presión sanguínea. ¿Y acá se puede incrementar la presión? Pues sí, la presión arterial, aterosclerosis, etc. De los pacientes hipertensos, ¿cuántos son por hipertensión arterial primaria? Puro preapismo. ¿Sabe cuál es la hipertensión arterial primaria? La hipertensión arterial que tiene la gran mayoría de pacientes, que es porque usted le busca y no tiene daño renal, no tiene nada más, solo está hipertenso y ya. O sea, es endurecimiento del vaso sanguíneo, envejecimiento, lesión endotelial, ¿sí? Esa es la hipertensión arterial primaria. ¿Cuánto de la población que tiene hipertensión pertenece a hipertensión arterial primaria? Más. 90-95% de los pacientes hipertensos caen acá. O sea, esto es lo más frecuente. 5 a 10% caen en ¿cuál? Secundaria. ¿Cuál es la hipertensión arterial secundaria? Que tiene una causa específica, que básicamente si usted la trata, técnicamente puede revertir la hipertensión arterial. Esta no se puede revertir, se puede mejorar. O sea, el viejito que es hipertenso y usted la trata y ya usted lo lleva a valores de presión arterial, entre comillas, normales, pero él deja de ser hipertenso. No, ¿qué pasa si usted le quita el medicamento? Se eleva otra vez. Este, en cambio, dentro de ciertas reglas, si usted revierte, pues mejora la presión arterial y ya. Este suele presentarse en pacientes más jóvenes. Este suele presentarse en pacientes más viejos, aunque cada vez está más presente en personas cada vez más jóvenes. Como cuáles acá, insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque el riñón no filtra, el paciente no orina muy bien y está en un estado permanente de hipervolemia. Sí, si le pusiéramos un trasplante podría mejorar. Claro que el paciente que está en insuficiencia renal crónica por muchos años termina siendo injuria de vasos sanguíneos y entonces así le hagamos el trasplante renal, ya quedó hipertenso, primario, por la lesión endotelial crónica de estar hipervolémico y no funcionar el riñón. ¿Cuál otra? Un hiperaldosteronismo. Un hiperaldosteronismo de causa genética o por alguna cuestión o por un tumor, se aumenta la producción de aldosterona, retiene mucho sodio, el sodio retiene agua y el paciente está hipervolémico y aumenta la presión arterial. Si usted revierte el hiperaldosteronismo, pues revierte esa hipertensión. ¿Cuál otro? El feocromocitoma. Feocromocitoma, que es un tumor productor de catecolaminas. Entonces, tiene injerencia sobre esto y injerencia sobre esto. Esos serían ejemplos
de hipertensión secundaria. Hay más como la estenosis de la arteria renal. También. Bueno, esos son el 5 a 10%. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? Y no hemos dado mucha información, la verdad. Parece mucho, pero no lo es. ¿Cuáles son las cifras de presión arterial normal ahora? ¿Cuáles son las cifras de presión arterial normal? El que me diga la respuesta que tengo en la mente. Pero máximo. El que me diga la respuesta que tengo en la mente. 140. 160. 130. 110. El que me diga la respuesta queda eximido al siguiente quiz. 140. ¿Cuánto? Sí, 140 sistólica. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo así que 140? Si pisa 140. No, los rangos. No, porque si usted me dice 140 es que yo puedo llegar a 140. Por eso, y si eso lo en clase que era para los jóvenes, digamos que 130 era para jóvenes. ¿Cuál es la cifra de presión arterial normal? 160. 128.85, 130.85. ¿Cuánto? 128.85, 130.85. No, por allá. 160. 160 no. ¿Ciento qué? 130. ¿Cuánto? No. 130.85. 110 sobre qué? No. 160. ¿Quién está más cerca? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está No, más es cerca? 130. ¿Se rinden? 110, 80. 120.90. 120-80 sí la hace. Según la guía de la Sociedad Europea. ¿Cuánto? Ha dicho. De hecho, Según la guía de la Sociedad Europea. 180. Escucha. Según la guía de la Sociedad Europea 2024. No hay presión arterial normal Y entonces, pero tiene que regir. por debajo. No hay un rango. Escuchen, se evidenció que con cualquier cifra de presión arterial ya hay riesgo cardiovascular, con cualquiera. Entonces ellos prefirieron decir no hay presión arterial como existía antes, que era óptima, por debajo de 120-70, que era supuestamente lo que decían era, si está por debajo de esto, usted no tiene ningún riesgo, y los estudios están mostrando que no. O sea, si usted tenga presiones arteriales tan bajitas como 110, 50, 60, tiene igual riesgo cardiovascular. Entonces técnicamente con esta nueva guía, prácticamente ¿qué dicen? No hay nadie que esté a salvo. no nace. Profe, o sea que entonces los radicados de personal estábamos ahí metidos en la cola. No tiene nada que ver porque aunque esté bradicárdico, depende de las cifras de tensión arterial que esté manejando. Entonces ellos clasifican como no hipertenso. Miren que ellos no dicen normal, dicen no hipertenso. No hipertenso, ¿sí? Por debajo de 120-70. Presión arterial elevada. Apréndanse esta clasificación. Presión arterial elevada por encima de esto, pero menos de 140-90. E hipertensión arterial. Y ya no existen las clasificaciones de hipertensión arterial grado 1, 2 y 3 que me tocó aprenderme la mía, las de mi generación, ya no existen. Cada vez la guía, como ve que las generaciones que siguen de médicos son más jodidas, dice, pues vamos a masticarles todo. Y dice, no, pues es que hipertensión arterial 1, 2 y 3 y aprenderse las cifras, más aprenderse que la óptima, que la normal, que la prehipertensión es mucho para los bebés. Entonces dejemos, no hipertenso, elevada e hipertenso. Y antes la 1 era por encima de esto, ¿sí? De 140 a 159, 100 más o menos. La 2
de 160 a menos de 180 y la 3 de 180 en adelante, que ya es una presión arterial muy alta. Acá dijeron no, se elimina todo eso, independientemente de qué tan elevada sea la presión arterial, pues es hipertenso y ya. Entonces ya no hay presión arterial normal, por eso todo lo que me están diciendo nunca le iban a dar, porque la respuesta es que no hay. No hay presión arterial normal, apréndanse esto. Esta es la clasificación que les toca aprenderse a ustedes. De aquí a que se gradúen tal vez haya otra, pero a ustedes les va a tocar aprenderse esta. A mí me tocó aprenderme esta, pero antes era la óptima, normal, elevada. Pero seguía rango normal, ¿no? Y de hipertensión arterial 1, 2 y 3. Esta fue la que me tocó aprender. Pero si ve como ustedes nos ponen las caritas y no avientos para que nos pregunten. Tienen que saberlo. Entonces, apréndanse esto y ténganlo ahí presente. No hay cifras de presión arterial normal. Ya por encima, técnicamente, ellos colocan que presión arterial elevada por encima de esto, porque notaron que antes decíamos que no, presión arterial normal, 120/75, y le decíamos al paciente que está normal. ¿Sí? Y se dieron cuenta con estudios que incluso con presiones arteriales de 125, por ejemplo, un ejemplo 75, o sea que ya está por encima de esto, ya puede haber lesión endotelial y puede haber marcadores de reducción cardiovascular. ¿Listo? Y cada vez esta cifra tienden a bajarla más, cada vez más. Entonces la mayoría de personas que vamos a entrar acá, presión arterial elevada. Si bien no somos hipertensos, habría que estar chequeando la presión arterial, ¿sí?, frecuentemente, ver que no tenga otros marcadores de riesgo. De hecho, puede tener la presión arterial por debajo de esto y ya darle medicamento aunque no sea hipertenso, si es diabético, si ya ha tenido antecedentes de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, estos pacientes, que podrían ser cualquiera de ustedes, incluso yo o los papás de ustedes, aunque no estén en esto, si tienen alguno de los otros criterios, ya tienen indicación de iniciar terapia antihipertensión. ¿Listo? ¿Entendido o no? Todo es introducción apenas, o sea, llevamos 2 diapositivas. Creo que si se genera terapia de hipertensión, no se puede generar crear resistencia para después. No, la resistencia a la hipertensión no existe. Si usted lo inicia de temprano y el paciente es juicioso con el medicamento y hace ejercicio y todo, puede durar con el mismo medicamento toda la vida y le va a seguir funcionando. ¿Sí? Le va a seguir funcionando. No pasa nada. ¿Que hay hipertensión arterial resistente? Sí, pero eso ya es otra cosa. ¿Listo? ¿Se aprendieron esto? Esto entra, ¿no? Pues, ¿qué creen? Porque tiene que A la aprenderse vida, al parcial, a la vida. para todo. Y lo de la colchicina. ¿La qué? Lo de la colchicina. ¿Qué pasa con la colchicina? No, pues, dicen que es como bueno para prevenir eso. No hay evidencia. Por el momento no hay evidencia de ninguna cosa fuera de los cambios en el estilo de vida que pueda prevenir la hipertensión arterial. Creo que la colchicina no era para el crecimiento del celular. Esa colchicina la meten en todo. Cuando fue la época de COVID también metían a la colchicina y al final no hubo evidencia de nada. Eso es un inhibidor Para evitar. Sí, técnicamente, pero no, los estudios no arrojan resultados significativos en mortalidad, ni que prevenga hipertensión, ni que prevenga prácticamente nada. Entonces no. Ahorita para prevenir hipertensión arterial simplemente que disminuir ingesta de sodio menos de 5 gramos al día. Eso es casi que menos de la cucharada. No fumar, no alcohol, disminuir la ingesta de grasas, lípidos, No pasa nada de eso. la dieta y el ejercicio, recomendando por lo menos 150 minutos a la semana, sobre todo aeróbico. Eso es lo que se ha visto para prevenir la hipertensión. Y si el paciente ya es...
Y si el paciente ya es hipertenso, prevenir que progrese. No es que porque el paciente sea hipertenso, usted dice, no, pues yo hipertenso, ¿ya para qué lo recomiendo? No, sí, igual se le recomienda. ¿Listo? Pero no hay medicamento para usted prevenir hipertensión arterial. Listo, continuemos. Entonces, el diámetro, está el corazón, y el diámetro de los vasos sanguíneos va disminuyendo a medida que se van alejando de acá, ¿cierto? Cada vez más, hasta que a nivel periférico pues el diámetro es muy pequeño. Cada porción de estos vasos sanguíneos pues se van llamando diferentes, son arterias de gran calibre, como por ejemplo la aorta, de mediano calibre, como cuáles. Renales, etc. Son de mediano calibre. Pequeño calibre, pues arterias más pequeñas derivadas de estas, ¿sí? Y ya luego de eso vienen pues las arteriolas, aunque realmente hay una transición arteriola metarteriola, no sé si lo leyeron por ahí. Sí, era lo que pasaba. Son básicamente estructuras ya las arteriolas y la transición de metarteriolas son estructuras muy musculares, o sea, son vasos sanguíneos pequeños en diámetro, pero la gran mayoría de este vaso sanguíneo es que músculo liso. ¿Listo? Mientras que acá, ¿qué es más? Fibras elásticas. Paciente por la vejez, paciente que sea hipertenso crónico, enfermedad renal crónica, fumador, esto va calcificándose y también pierde las fibras elásticas, haciendo que la aorta cada vez se acomode menos al impulso. Cada vez que hay un latido, envía gran cantidad de sangre y la aorta hace esto. Se acomoda al flujo sanguíneo. Cada que hay un latido, ya hace esto. Y esto va por pulsos, ¿sí? Va por pulsos y ella se va acomodando a ese pulso de sangre, de manera que ese pulso ya no se comporta como un pulso, sino se comporta como un flujo continuo. Al encontrarse con esa elasticidad y esa acomodación del flujo, hace que esto no vaya como por bloques de flujo sanguíneo, sino que empieza a comportarse ya como un fluido. Eso es lo que permite que tanto en sístole como en diástole haya irrigación sanguínea. No sé si lo leyeron por ahí, pues que más adelante. Entonces, tanto en sístole como en diástole hay irrigación sanguínea. ¿Y por qué si en diástole no está latiendo? Porque como este impulso hace que se comporte como un flujo técnicamente laminar, aunque el corazón está en reposo, técnicamente llenándose, llega sangre porque pues, se comporta como un flujo. En estos pacientes que pierden esa elasticidad, pues esto deja de comportarse como un flujo y se comporta ya como pulsos. ¿Listo? Entonces disminuye mucho el flujo en diástole en los tejidos periféricos y aumenta mucho la resistencia, más que por vasoconstricción, es por la pérdida de fibras elásticas de la aorta, lo que puede culminar en que ese aumento de la resistencia dañe el vaso sanguíneo y haga que se forme esto. ¿Qué es eso? Un aneurisma. Que esto debilita mucho la pared, porque es como cuando se coge una media y la estira, pierde mucho su elasticidad y se vuelve más susceptible a ¿qué? A romperse. Y si ese aneurisma se rompe ahí, el paciente no dura mucho porque esto maneja alto flujo, está manejándolo un alto flujo que el paciente en cuestión de minutos se desangra completamente. ¿Listo? Entonces, la fibra elástica. Y acá, pues es más el músculo liso que las fibras elásticas. Entonces, el músculo liso, prácticamente lo que predomina acá, tiene su componente igual endotelial y músculo liso, pero las fibras elásticas es muy poco. Y tiene algunas sustancias, no, algunas estructuras como esto, que son estructuras musculares como anillos, que cumplen la función de esfínteres, abrir y cerrar.
Esto sobre todo antes de que la arteriola se convierta en ¿qué? En capilar. Y entonces acá ya pierde el componente de músculo liso y solamente queda con una capa de células endoteliales que tienen algo de fenestraciones, con una capa basal muy delgada. Acá ya no hay adventicia ni hay fibras elásticas, solo endotelio con lámina basal. ¿Para qué? Para que la sangre pueda fácilmente ¿qué? Salir. ¿Y para qué salir? Pues es que en los capilares es que se da el intercambio de sustancias y desechos que mencionamos ahorita. Entonces yo necesito que acá pase fácilmente nutrientes y que de aquí para acá pasen ¿qué? Por gradiente de concentración sencillo pasan de aquí para acá nutrientes y de allá para acá desechos, CO2 de allá para acá, de aquí oxígeno, glucosa y todo lo demás. Y así es el intercambio. Entonces estas estructuras son en realidad las que le modifican más la presión arterial, porque si en todas las arteriolas a nivel sistémico yo vasoconstrino, todo el flujo sanguíneo empieza a retrasarse de aquí para arriba. Y al retrasarse de aquí para arriba, incrementa, se siente muy incómodo, incrementa la presión que ejerce sobre las paredes. Y cuando ustedes toman la presión arterial en el brazo, pues la van a encontrar elevada. Aunque la mayoría de veces en el paciente hipertenso, que usted encuentra la presión arterial acá, pues ya por cuestiones de que los vasos sanguíneos están endurecidos, escleróticos, ateromatosos, y eso es lo que sucede. Entonces, esto me elevaría la presión arterial o me la puede disminuir si yo hago una vasodilatación. Eso es de otro capítulo, pero se los adelanto. A nivel local, varias cosas me pueden producir vasoconstricción o vasodilatación, modificando esto. ¿Como cuáles? Según las necesidades de las células. Sí, pero leyeron por ahí las sustancias que actúan directamente en eso. Aumento de concentraciones de calcio en el cabello. ¿Aumentaría qué? La contracción. Contracción. Sí, con los músculos. Se aumentan los niveles de ATP. ¿Por qué? Porque necesita la ATP para hacer el movimiento. ¿Por qué los niveles de ATP me inducirían a aumento de la resistencia vascular? Por aumento de la contracción. Porque le da más sustrato al músculo liso, pues para que actúe en la parte de la contracción muscular. Ya saben que la contracción muscular se utiliza ¿qué? ATP. Aumenta la concentración de oxígeno. Asimismo, disminuye la resistencia vascular periférica, dióxido de carbono. ¿Qué más? Hipocalemia. ¿Qué más? La glucosa. No. El ácido láctico. Insulina. Ácido láctico. ¿Por qué creen que el ácido láctico me induce disminución de la resistencia vascular periférica? Porque no habría tanto ATP. ¿Cómo? No habría tanto ATP. El ácido láctico refleja una condición de disminución de ATP. ¿Por qué? Porque el ácido láctico refleja que no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque se va para la glucólisis anaerobia. ¿Y ustedes creían que nunca iban a utilizar eso? ¿Sí se utiliza? Entonces, glucólisis anaerobia, ácido láctico con otros ácidos metabólicos que reflejan un estado de disminución del oxígeno, disminución del ATP, menos energía para la contracción muscular y los procesos metabólicos, y el músculo, por decirlo de alguna manera, pierde el tono. Y al perder el tono vasodilata, para que al vasodilatar pase más sangre que barra el ácido láctico y traiga más oxígeno. Entonces es un mecanismo de retroalimentación. ¿Qué más? Acumulación de productos intracelulares. Cuando hay necrosis y las células se rompen, liberan algunos productos intracelulares. ¿Sí? Algunos productos intracelulares que son marcadores de daño pues, celular. Concentraciones altas de potasio. El potasio está más concentrado en la célula. ¿Sí? ADP, etcétera, entre otros. Y cuando se detectan a nivel tisular, el cuerpo entiende que hay un daño, hay una necrosis, y por lo tanto actúan sobre esto, vasodilatan para que lleguen leucocitos y fagociten
Todas estas son las cuales. Entonces, a nivel local se puede modificar esto. Y a nivel general, con todo lo que hablamos ahorita de cómo se modifica la resistencia vascular periférica, estimulación simpática o disminución de la estimulación simpática y situaciones patológicas. ¿Listo? Ahí serían bajos niveles de CO2 o altos. Acá, Ajá. no, el aumento del CO2 me vasodilata. ¿Claros hasta ahí o no? Y el emplazamiento proporcional también, ¿cierto? Por ejemplo, disminución del calcio. Sí, sí señor. Es que, por ejemplo, si decimos que el aumento del oxígeno vasoconstriñe, pues la disminución del oxígeno, ¿qué? El aumento del CO2. El aumento del CO2 pues está ligado a que está disminuido el oxígeno. Entonces hay una relación. Bueno, ¿qué más me falta por acá? Yo creo que ya lo ponemos medio bien, ¿cierto? Igual yo creo que ya no lo van a tocar. El capítulo habla de una parte de regulación arterial.